Layla estaba en la biblioteca, jugando con los gemelos, cuando vio al príncipe Aryan al-Hashim en la puerta, y le oyó susurrar algo imposible. «Eres real. Existes. Dios, eres real». Como si la reconociera de una forma en que ningún hombre debería reconocer a una mujer que estaba conociendo por primera vez. Su mundo, construido sobre la aceptación silenciosa de un destino que no había elegido, se hizo añicos en ese instante. No fue solo la intensidad de su mirada, sino la certeza aterradora de que él no la estaba viendo, sino que la estaba confirmando como si hubiera pasado una eternidad esperándola. En ese momento, el lujo de la biblioteca, los libros centenarios y el sol que se filtraba por los ventanales se convirtieron en el escenario de una revelación que la marcaría para siempre. Se dio cuenta de que no era una simple institutriz en un palacio, sino el final de una búsqueda desesperada que ella ni siquiera sabía que había comenzado. La sensación de ser observada durante los últimos días cobró un sentido terrible y abrumador. ¿Puedes imaginar el horror de descubrir que durante 5 años un hombre poderoso ha soñado contigo cada noche, con detalles tan precisos que te ha reconocido al instante? Y que ahora, esa obsesión onírica significaba que tu boda concertada, el único futuro que conocías, estaba a punto de ser interrumpida de la forma más pública y escandalosa posible. Layla sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, no por el asombro de ser el sueño de un príncipe, sino por el terror de convertirse en la posesión de una fantasía. Su vida, sus decisiones, su identidad, todo quedaba reducido a un eco de los sueños de un extraño. Antes de que descubramos cómo Aryan había soñado con Layla durante 5 años, cómo interrumpió su boda en la mezquita frente a toda la comunidad, cómo ella casi se marchó para siempre en el aeropuerto, y cómo un príncipe cayó de rodillas en público para pedir perdón, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer descubrió que su destino había sido escrito en sueños 5 años antes de conocer al hombre que los protagonizaba. Para Layla, la vida hasta ese momento había sido una línea recta trazada por otros. A sus 24 años, había aceptado con una resignación tranquila el matrimonio concertado con Nizar, un hombre de buena familia a quien apenas conocía, y que le ofrecía en el mejor de los casos, una indiferencia educada. Confiaba ciegamente en la decisión de su padre, creyendo que el respeto y la estabilidad eran el sustituto más cercano al amor que podía esperar. El trabajo de un mes como institutriz de los gemelos del príncipe era su última bocanada de aire fresco, 30 días de una libertad controlada, antes de sumergirse en la prisión permanente de un matrimonio sin alma. Aceptó el puesto con gratitud, viendo el palacio no como un cuento de hadas, sino como un respiro, un lugar donde podía ser simplemente Layla, la cuidadora de niños, antes de convertirse en la esposa de Nizar. No tenía ni idea de que, entre esos muros dorados, no la esperaba la libertad, sino un destino mucho más complejo y aterrador, tejido en la oscuridad de las noches de un hombre al que nunca había visto. Los primeros días en el palacio transcurrieron con una calma engañosa. Layla se sumergió en su trabajo con los gemelos, Amir y Yasmín, encontrando en sus risas y travesuras un refugio genuino. Los niños la adoraban, y ella a ellos. Su inocencia era un bálsamo para el futuro predecible que le aguardaba. Sin embargo, no pudo evitar notar una presencia constante y silenciosa. A veces, al cruzar un pasillo, o mientras jugaba en los jardines, sentía una mirada intensa sobre ella. Era el príncipe Aryan. Al principio, lo atribuyó a la curiosidad normal de un empleador hacia una nueva empleada. O quizá a su propia paranoia ante la inminente pérdida de su libertad. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de anhelo y frustración, que la inquietaba profundamente. Era una mirada que no evaluaba sino que buscaba, como si intentara encajar una pieza que llevaba mucho tiempo perdida. Layla, pragmática y anclada en su realidad, desechaba esos pensamientos como fantasías absurdas, sin saber que estaba siendo estudiada, comparada con una imagen grabada a fuego en la mente del príncipe, durante media década. Todo cambió una tarde, con el sonido de la porcelana haciéndose añicos. Amir, en un arrebato de energía infantil, había tropezado y derribado un jarrón antiguo de un valor incalculable. El niño se quedó paralizado, con los ojos llenos de lágrimas y pánico, esperando el castigo inevitable. Sin pensarlo 2 veces, Layla se interpuso entre el niño y el personal que acudía al estruendo. «He sido yo», dijo con una calma que no sentía, asumiendo la culpa para proteger al pequeño.
Sabía que podría costarle el trabajo, su única vía de escape antes de la boda, pero su instinto protector fue más fuerte. Fue en ese preciso instante, mientras defendía a Amir con una valentía silenciosa, cuando el príncipe Aryan, que lo había visto todo desde la distancia, sintió una sacudida. No era solo la mujer de sus sueños la que estaba allí, era la mujer cuya fuerza y bondad había imaginado tantas noches. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado dolorosa. La mujer de su fantasía no solo existía, sino que además poseía el alma que él había soñado para ella. La llamada a la biblioteca no se hizo esperar. Layla caminó por los opulentos pasillos del palacio con el corazón encogido, no por miedo al despido, sino por una extraña premonición. La biblioteca era un santuario de silencio y conocimiento, pero para ella en ese momento, se sentía como una sala de interrogatorios. Se preparó para dar explicaciones, para defender su acción, para aceptar las consecuencias, pero cuando entró, no encontró a un empleador enfadado, sino a un hombre al borde del abismo. Aryan estaba de pie junto a una ventana, dándole la espalda, pero la tensión en su cuerpo era palpable. No se giró de inmediato, como si necesitara reunir el valor para enfrentarse a una verdad que llevaba 5 años persiguiéndole. Para Layla, cada segundo de ese silencio era una tortura, una confirmación de que algo mucho más grande que un jarrón roto estaba en juego. El aire estaba cargado de una expectativa imposible, y ella, sin saberlo, era el centro de todo. Y entonces ocurrió. Aryan se volvió lentamente, y sus ojos se clavaron en los de ella. Fue entonces cuando susurró esas palabras que rompieron la realidad. Eres real, existes. Dios, eres real. La conmoción de Layla fue total y absoluta. No era la sorpresa de un hombre descubriendo a su empleada. Era la estupefacción de un creyente presenciando un milagro. Su voz, temblorosa y llena de una emoción cruda, no dejaba lugar a dudas. Él la conocía. ¿Pero cómo? ¿De dónde? Un terror helado, distinto a cualquier miedo que hubiera conocido, se apoderó de ella. No era el temor a un príncipe, sino el horror primordial de ser conocida por un extraño de una manera que desafiaba toda lógica y razón. Su mente buscaba una explicación racional, una confusión, un parecido con otra persona. Pero la certeza en la mirada de Aryan era tan absoluta, tan devastadora, que aniquiló cualquier posible explicación lógica. En ese instante, Layla comprendió que había cruzado un umbral invisible hacia una realidad que no entendía y que, de alguna manera, la había estado esperando. La verdad le fue revelada poco después, no con delicadeza, sino con la brutalidad de un hecho consumado. Fardín, el consejero del príncipe, un hombre mayor de mirada cansada, le explicó la situación con una gravedad sombría, mientras Aryan permanecía en silencio, incapaz de apartar los ojos de ella. Durante 5 años, casi 2000 noches, el príncipe heredero había soñado con la misma mujer. Una mujer cuyo rostro veía con una claridad asombrosa, cuya voz oía en sus sueños, cuya esencia sentía tan real como el aire que respiraba. Había descrito su rostro, el color de su pelo, la forma de sus ojos, incluso un pequeño lunar junto a su labio, a los artistas del palacio, pero ningún retrato lograba capturarla. Se había convertido en una obsesión, una enfermedad que lo consumía, hasta el punto de que Fardín temía por su cordura. Y ahora, ella estaba allí, de pie en la biblioteca, idéntica en cada detalle a la mujer que había atormentado sus noches durante un lustro. Layla escuchaba, pero las palabras no tenían sentido. ¿Cómo podía alguien soñar con ella sin conocerla? Era una invasión, una violación de su ser más íntimo. No se sintió halagada, se sintió expuesta, profanada. Los días que siguieron a esa revelación, se convirtieron en una pesadilla de vigilia. Layla continuó con sus deberes, cuidando de los gemelos, pero ya nada era igual. El palacio, que antes había sido un refugio temporal, se había transformado en una jaula de oro donde se sentía constantemente observada. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era analizada por Aryan desde la distancia. Él no se acercaba, no le hablaba directamente, pero su presencia era una sombra constante. Lo veía en los jardines mientras ella jugaba con los niños, lo sentía al otro lado de una puerta, notaba su mirada desde un balcón. Era una tortura silenciosa. Layla se encontraba atrapada entre dos destinos terribles.
Un matrimonio inminente con un hombre que no la amaba, y la obsesión de un príncipe que creía conocerla a través de sus sueños. La confianza que una vez tuvo en su futuro se había evaporado, reemplazada por una angustia profunda. Se dio cuenta, con un dolor agudo, de que su vida, que ella creía suya, había sido durante 5 años el telón de fondo de la obsesión de un hombre poderoso que no podía olvidarse de una mujer a la que, hasta hacía unos días, nunca había conocido. En los días que siguieron a la confesión en la biblioteca, Layla se movió por el palacio como una sonámbula, atrapada en una realidad que se había vuelto frágil y extraña. Intentaba aferrarse a su rutina con los gemelos, a la normalidad de los juegos y las lecciones. Pero la presencia de Aryan era una constante sombra en el rabillo del ojo. Lo veía en los jardines, de pie junto a una fuente, observándola mientras ella reía con Amir y Yasmín. Su mirada no era la de un empleador, ni siquiera la de un hombre interesado, era la de un náufrago que por fin ha avistado tierra firme. Layla sentía esa intensidad como un calor físico sobre su piel, una conexión que la asustaba y, para su horror, la intrigaba. Cada vez que sus miradas se cruzaban a través de la distancia, su corazón respondía con una violencia que jamás había conocido, un latido salvaje que no tenía nada que ver con el respeto tranquilo que esperaba sentir por Nizar. Era una reacción visceral, un reconocimiento del alma que su mente se negaba a aceptar. El palacio, con sus pasillos interminables y sus patios silenciosos, se convirtió en un escenario de encuentros fallidos y miradas robadas. Una tarde, mientras llevaba a los niños de vuelta a sus aposentos, dobló una esquina y casi choca con él. Estuvieron a escasos centímetros el uno del otro, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el tormento en sus ojos oscuros, y sentir la tensión que emanaba de su cuerpo. Aryan no dijo nada, simplemente se quedó inmóvil, respirando con dificultad, como si la proximidad física fuera un dolor insoportable. En ese breve instante de silencio, Layla comprendió algo aterrador. Él no solo la deseaba sino que parecía tenerle miedo. Miedo de lo que su existencia real significaba, miedo de romper el frágil hechizo de sus sueños. Ella retrocedió instintivamente, murmurando una disculpa, y huyó por el pasillo con el pulso desbocado. No era solo la presencia de un príncipe lo que la abrumaba, sino la de un hombre que llevaba 5 años viviendo con su fantasma, y que ahora no sabía cómo enfrentarse a la mujer de carne y hueso. Mientras tanto, Aryan había puesto en marcha una maquinaria silenciosa e imparable. Movido por una certeza que rozaba la locura, ordenó a Fardín que investigara a Nizar de forma discreta pero exhaustiva. Quería saberlo todo, sus finanzas, sus relaciones, su carácter. Fardín, su leal consejero, intentó razonar con él, una y otra vez. «Mi señor», le suplicaba en la privacidad de su estudio, con una voz cargada de preocupación, «una mujer soñada no es una mujer real. La obsesión puede crear una imagen perfecta, pero el amor requiere conocer las imperfecciones. Está arriesgando su reputación, y la vida de esa muchacha, por una fantasía de 5 años». Pero Aryan se negaba a escuchar, para él, no había diferencia. La mujer que defendió al pequeño Amir del castigo por el jarrón roto, era la misma mujer valiente y compasiva de sus sueños. Protegerla de un matrimonio vacío no era una opción, era un deber sagrado que el destino le había impuesto a través de esas noches de anhelo febril. La verdad sobre la vida del príncipe comenzó a llegar a Layla a través de los susurros del personal del palacio. Las criadas, mientras limpiaban las habitaciones o servían el té, hablaban en voz baja sobre el extraño aislamiento de su señor. Contaban que durante 5 años, Aryan al-Hashim había rechazado a todas las pretendientas, había evitado los compromisos sociales, y se había encerrado en su propio mundo. Lo llamaban el príncipe durmiente, pero no porque esperara ser despertado, sino porque parecía vivir más en sus sueños que en la realidad. Hablaban de una mujer misteriosa que visitaba sus noches, una fantasma de amor, que le había robado el corazón y le impedía conectar con cualquier otra. Al escuchar estas historias, Layla sentía un escalofrío recorrer su espalda. Ya no era solo una extraña coincidencia. Era la crónica de una vida detenida, de un hombre poderoso prisionero de su propia mente. Y ella, sin saberlo, había sido la carcelera y la llave de esa prisión durante un lustro. Los gemelos, en su inocencia, se convirtieron en los cronistas involuntarios de la obsesión de su tío.
Tío Aryan te mira todo el tiempo, le dijo Yasmín un día mientras dibujaban en el suelo de la terraza. Dice que tienes estrellas en los ojos como la mujer de sus cuentos. Amir, siempre más directo, añadió. Me preguntó si te gusta el jazmín. Le dije que sí, porque siempre hueles las flores del jardín. Cada uno de estos comentarios era una pequeña daga que se clavaba en el corazón de Layla, una prueba más de que él la conocía de una manera imposible. ¿Cómo podía saber de su amor por el jazmín? O de la forma en que su pelo se rizaba con la humedad del desierto. Eran detalles íntimos que ni siquiera Nizar, su prometido, conocía. Layla comenzó a documentar mentalmente cada una de estas imposibles coincidencias, cada mirada cargada de un reconocimiento genuino, sintiendo cómo la línea entre el destino y la locura se volvía cada vez más delgada y peligrosa. La tensión en el palacio era casi irrespirable. Layla se sentía como un animal acorralado, consciente de que las paredes se estaban cerrando a su alrededor. Veía a Fardín caminar por los pasillos con el rostro sombrío, portando carpetas que sin duda contenían los secretos de Nizar. Notaba la forma en que la guardia personal del príncipe parecía seguirla a una distancia prudencial, no como una amenaza, sino como una protección no solicitada. Todo apuntaba en una única y aterradora dirección. Aryan no iba a permitir que se casara. Estaba desmantelando su futuro, pieza por pieza, sin haberle dirigido más que unas pocas palabras susurradas en una biblioteca. La gratitud inicial por haber encontrado un trabajo que le daba un respiro, se había transformado en un pánico creciente. Estaba atrapada en el centro de una tormenta que ella no había provocado, una tormenta nacida en los sueños de un hombre que ahora estaba decidido a arrastrarla a su realidad. En sus momentos de soledad, Layla se enfrentaba a su propio reflejo en el espejo y se preguntaba quién era realmente. ¿Era la prometida de Nizar, la mujer que había aceptado un futuro de resignación? ¿O era la musa de un príncipe, una fantasía de 5 años que había cobrado vida? La confusión era un torbellino en su interior. Una parte de ella sentía una rabia inmensa por la arrogancia de Aryan, por su presunción de que tenía algún derecho sobre ella. Pero otra parte, una parte que se negaba a nombrar, sentía una extraña y peligrosa atracción hacia la intensidad de su devoción. Ningún hombre la había mirado jamás de esa manera, como si fuera el centro del universo, la respuesta a una oración silenciosa. Esta dualidad la estaba destrozando. Se encontraba dividida entre el deber y un deseo incipiente, entre la seguridad de lo conocido y el abismo de una pasión que no entendía. Con cada día que pasaba la certeza se solidificaba en su interior como hielo, la boda programada para dentro de una semana no iba a celebrarse. No de la manera que su familia había planeado. Podía sentirlo en la quietud expectante del palacio, en la mirada decidida de Aryan cuando se cruzaban, en la creciente pena en los ojos de Fardín. Comprendió, con una claridad desoladora, que no estaba imaginando nada. Durante 5 años, había sido el anhelo secreto de un hombre que no podía vivir una vida normal, un hombre que había sacrificado su propia realidad por el fantasma de ella, y ahora que la había encontrado, no iba a dejarla ir. Su matrimonio no solo estaba en peligro, estaba a punto de ser destruido de la forma más pública y escandalosa imaginable, no por falta de amor por parte de su prometido, sino por la abrumadora fuerza de la obsesión de un príncipe. Y ella, Layla Mansur, estaba en el epicentro, a punto de convertirse en el trofeo de una guerra que se había librado en los sueños de otro. El día de la boda llegó envuelto en un silencio solemne, una calma que a Layla le pareció más opresiva que cualquier tormenta. Vestida con el traje de novia tradicional, un intrincado diseño de seda blanca y bordados dorados que su familia había elegido con esmero, se sentía como una muñeca preparada para una exhibición. Cada pliegue de la tela, cada joya que adornaba su pelo, era un eslabón más en la cadena que la ataba a Nizar, a un futuro de respetuosa indiferencia. Mientras esperaba en la sección de mujeres de la mezquita, escuchando el murmullo de los invitados y el suave canto del imán, no sentía nervios, ni alegría, ni siquiera tristeza. Solo una profunda y agotadora resignación. Había aceptado su destino. Había hecho las paces con la idea de una vida sin pasión, a cambio de la estabilidad y el honor para su familia. Miró a su padre, que le sonreía con un orgullo teñido de alivio, y se obligó a devolverle la sonrisa, sin saber que en cuestión de minutos, el honor que tanto valoraban se haría añicos de la forma más pública y violenta imaginable. Las puertas de la mezquita no se abrieron. Estallaron hacia dentro con la fuerza de un ariete, golpeando los muros de mármol con un estruendo que sacudió los cimientos del lugar sagrado.
El murmullo de los invitados se convirtió en un grito ahogado de sorpresa y miedo. En el umbral, recortado contra la luz cegadora del sol del desierto, se alzaba la figura del príncipe Aryan al-Hashim. No llevaba el atuendo formal de un miembro de la realeza, sino la ropa de un hombre que ha cabalgado a través de una tormenta, botas polvorientas, una túnica oscura, y el pelo revuelto por el viento. Su rostro era una máscara de furia y determinación. Avanzó por el pasillo central, ignorando los jadeos de asombro y las miradas escandalizadas, con los ojos fijos únicamente en Layla. Y entonces, su voz, grave y poderosa, resonó en el silencio sepulcral, un trueno que hizo vibrar cada rincón de la mezquita. Me opongo. La declaración no fue una súplica, ni una petición. Fue una orden, una reclamación de autoridad divina, que paralizó a todos los presentes. Para Layla el tiempo se fracturó en 1.000.000 de pedazos de cristal. Vio a Aryan, pero su mente se negó a procesar la escena. Era una imagen imposible, sacada de una pesadilla febril. El príncipe de sus angustias, el hombre de los sueños que la había atormentado en silencio, estaba allí, profanando su boda, su último acto de obediencia. El horror inicial dio paso a una ola de humillación tan abrasadora que le robó el aliento. Sintió cientos de ojos clavados en ella, juzgándola, condenándola. Las caras de sus padres, contraídas por la conmoción y la vergüenza. Las de sus amigas, con la boca abierta de incredulidad. Los ancianos de la comunidad, negando con la cabeza ante semejante sacrilegio. En ese instante no era la mujer de los sueños de un príncipe, era el epicentro de un escándalo que marcaría a su familia para siempre. Su futuro, que ya era una jaula, se había convertido en un circo público del que ella era la atracción principal y deshonrada. Aryan no se detuvo a dar explicaciones. No se dirigió a Nizar, ni al imán, ni al padre de Layla. Avanzó con la certeza de un depredador que reclama lo que es suyo, con una determinación que helaba la sangre. Cuando llegó hasta ella, Layla retrocedió instintivamente, pero él fue más rápido. La agarró, no con delicadeza, sino con una urgencia desesperada, y antes de que pudiera gritar o resistirse, la levantó en brazos. El contacto fue un shock eléctrico, la fuerza de su cuerpo contra el suyo, la tela de su vestido de novia arrugándose bajo el agarre de hierro de sus manos. La sacó en volandas por el pasillo, entre los invitados paralizados, como un bárbaro de las antiguas leyendas llevándose a su botín de guerra. Layla se debatió, golpeando su pecho con los puños, pero era como golpear una pared de granito. Estaba atrapada, siendo secuestrada de su propia vida, de su propia boda, a la vista de todo su mundo. El caos estalló a sus espaldas. Oyó el grito de su padre, un lamento de pura angustia. Vio, por el rabillo del ojo, a los guardias del príncipe formando una barrera humana, impidiendo que nadie lo siguiera. Nizar permanecía de pie junto al altar, con una expresión que Layla no pudo descifrar en ese momento, una extraña mezcla de alivio y confusión que su mente, nublada por el pánico, no logró comprender. La sacaron de la mezquita, y la llevaron hacia un helicóptero que esperaba con las hélices girando, levantando una nube de arena y polvo. El ruido era ensordecedor, una banda sonora perfecta para la destrucción de su vida. En ese momento, mientras era empujada al interior de la aeronave, la humillación se transformó en una rabia pura y cristalina. Una furia como nunca antes había sentido en su vida. No por el matrimonio perdido, sino por la aniquilación de su voluntad. Por la arrogancia de un hombre que creía que sus sueños le daban derecho a destrozar su realidad. Una vez en el aire, con la mezquita reduciéndose a un punto blanco en el desierto, la presa se rompió. Layla se abalanzó sobre él, gritando por encima del estruendo de los motores, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. ¿Quién te crees que eres? Has destruido mi vida, mi familia, mi honor. Cada palabra era un latigazo, cargado con el dolor de la humillación pública y la impotencia absoluta. ¿Crees que porque soñaste conmigo tienes algún derecho sobre mí? No soy tuya, no soy una posesión que puedas reclamar. Me has convertido en una paria, en la vergüenza de mi comunidad. Todo por tu egoísmo, por tu maldita obsesión. Le golpeó el pecho una y otra vez, con una fuerza que nacía de la desesperación, necesitando infligirle una fracción del dolor que él le había causado a ella. Era la confrontación visceral de una mujer cuya vida acababa de ser demolida por un hombre que actuaba movido por una fantasía. Aryan la sujetó por las muñecas, su agarre firme pero no violento, obligándola a mirarlo.
Su rostro estaba tenso, sus ojos oscuros ardían con una emoción igualmente intensa. «Te estaba salvando», gritó él, su voz compitiendo con el rugido del helicóptero. «Te estaba salvando de una humillación 1000 veces peor». La afirmación era tan absurda, tan increíblemente arrogante, que Layla soltó una risa amarga y rota. «¿Salvándome? Arrancándome de mi boda como un ladrón, humillándome frente a todos los que conozco. Eso no es salvar, es destruir». No podía entenderlo, no podía ver ninguna lógica en su locura. Para ella, él era el villano de su historia, el hombre que, sin consultarla, sin respetar su elección, había decidido que su vida le pertenecía, y la había hecho añicos para satisfacer su propia y retorcida versión del destino. La verdad, cuando Aryan se la arrojó como una piedra, fue tan brutal como sus acciones. «Nizar no te quería», gritó, su voz cargada de una frustración desesperada. «Iba a abandonarte en el altar. Tenía un billete de avión comprado para huir con su amante, Sahar, esta misma tarde. Iba a dejar que toda la comunidad te viera plantada, sola y deshonrada». Layla se quedó sin aliento, las palabras golpeándola con la fuerza de un impacto físico. No podía ser verdad. Era una mentira, una excusa conveniente para justificar su acto monstruoso. Pero había una certeza terrible en la mirada de Aryan, una convicción inquebrantable que empezó a sembrar una duda helada en su corazón. Podría ser. La indiferencia de Nizar ocultaba algo mucho más cruel. La posibilidad era tan dolorosa que su mente se rebeló contra ella, prefiriendo aferrarse a la rabia que sentía hacia el hombre que tenía delante. El helicóptero sobrevolaba el desierto, un punto solitario en el vasto mar de arena, conteniendo una tormenta de emociones tan violenta como cualquiera que la naturaleza pudiera desatar. Layla se apartó de él, acurrucándose contra la ventanilla, el cuerpo temblando por la conmoción y la furia. La revelación de Aryan no había calmado su ira, solo la había complicado, añadiendo una capa de confusión y dolor a la herida abierta de su humillación. Él la observaba desde el otro lado de la cabina, con el rostro atormentado, como si la verdad que había soltado fuera un veneno que ahora los consumía a ambos. El clímax no había sido solo la interrupción de la boda, sino ese momento suspendido en el aire, donde la mujer cuya vida había sido destrozada por una obsesión onírica, se enfrentaba al hombre que lo había hecho, descubriendo que la realidad podía ser incluso más cruel que la más egoísta de las fantasías. Él la había salvado de una traición, sí, pero lo había hecho sin su permiso, imponiendo su voluntad, y reclamándola como si fuera un premio ganado en una guerra que ella ni siquiera sabía que se estaba librando. La noche cayó sobre el palacio no como un manto de paz, sino como el telón de un acto final y desolador. De vuelta en la opulencia forzada de su habitación, Layla se movió con una frialdad mecánica que contrastaba violentamente con la tormenta que rugía en su interior. La rabia que había explotado en el helicóptero no se había disipado. Se había solidificado en una resolución de acero. No iba a ser un trofeo, ni una damisela rescatada, ni el objeto de una obsesión de 5 años. Se despojó del vestido de novia mancillado, dejándolo caer al suelo como una piel muerta, y se vistió con la ropa sencilla que había traído consigo. Con una precisión gélida, escribió una breve nota de renuncia dirigida al príncipe, sin un solo atisbo de la calidez que había mostrado con los gemelos. Cada letra era un golpe de martillo sobre el yunque de su voluntad recuperada. Cogió su bolso, que contenía lo poco que era verdaderamente suyo, y se dispuso a abandonar esa jaula dorada para siempre. No era una huida impulsiva, sino un acto de soberanía a la primera decisión verdaderamente suya en un día en que todas las decisiones le habían sido arrebatadas. Salir del palacio fue más fácil de lo que esperaba, como si el propio destino, habiendo causado tanto caos, ahora le abriera un camino silencioso. Se deslizó por los pasillos desiertos, una sombra entre las columnas de mármol y los tapices centenarios. Cada paso la alejaba de la mujer que había sido esa mañana, la novia obediente, la empleada agradecida. Al pasar junto a la puerta de la habitación de los gemelos, sintió una punzada de dolor, un breve recuerdo de la inocencia perdida en aquel torbellino de pasiones adultas. Pero no se detuvo, el dolor era un lujo que no podía permitirse. Su único objetivo era el aeropuerto, ese no lugar anónimo donde las historias terminan y comienzan, donde podría disolverse entre la multitud y convertirse en nadie, una mujer sin nombre y sin un pasado escandaloso. El taxi que la llevó a través de la noche fue un santuario en movimiento, un espacio oscuro y silencioso donde pudo finalmente respirar,
aunque cada bocanada de aire se sintiera como si estuviera inhalando los fragmentos rotos de su propia vida. El plan era simple: comprar el primer billete para el destino más lejano y desaparecer. El aeropuerto era un caos de luces brillantes, anuncios de salidas y el murmullo constante de miles de vidas cruzándose por un instante. Para Layla, ese anonimato era un bálsamo. Se mezcló con la multitud, sintiéndose por primera vez en horas invisible, una gota de agua en el océano. Nadie allí sabía que era la novia robada de la mezquita, la mujer en el centro de un escándalo que sin duda ya era la comidilla de toda la nación. Se dirigió a los paneles de salidas, buscando un destino, cualquier destino que la alejara de aquel desierto de promesas rotas y sueños impuestos. Estaba a punto de elegir un vuelo a una ciudad de la que apenas había oído hablar cuando una risa familiar, una risa que le heló la sangre, llegó a sus oídos por encima del ruido ambiental. Se giró lentamente con un presentimiento terrible anudándose en su estómago, y entonces lo vio. El golpe fue tan brutal y tan silencioso que la dejó sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el alma. Nizar estaba allí, a escasos metros de ella, junto a los mostradores de facturación de una aerolínea internacional. Y no estaba solo. A su lado, una mujer de una belleza radiante, Sahar, se reía con él, con una intimidad que no dejaba lugar a dudas. En las manos de Nizar, no había rastro de la angustia de un novio abandonado, sino 2 billetes de avión, y una expresión de puro y absoluto alivio. Se inclinó y la besó, un beso apasionado y libre que gritaba un amor que él nunca le había mostrado a ella. En ese instante, las palabras de Aryan en el helicóptero dejaron de ser una excusa egoísta, y se convirtieron en una verdad devastadora. Él no había mentido. Nizar no solo no la quería, sino que había planeado meticulosamente su humillación. Iba a dejarla plantada en el altar, sola, frente a toda su comunidad, para luego huir con la mujer que realmente amaba. La crueldad calculada de ese plan era 1000 veces peor que el secuestro impulsivo de Aryan. La humillación pública que Aryan le había causado era un fuego rápido y violento. Pero la que Nizar le había preparado habría sido un veneno lento, una vergüenza que la habría consumido durante años. El suelo pareció ondular bajo sus pies. La rabia que sentía hacia Aryan no desapareció, pero se vio inundada por una oleada de emociones nuevas y contradictorias, una extraña y amarga gratitud, una confusión abrumadora y un dolor profundo por la traición de un hombre al que al menos había creído respetuoso. Se apoyó contra un pilar, sintiendo cómo sus piernas amenazaban con ceder. Había sido un peón en 2 juegos distintos, movida por la obsesión de un hombre y el engaño de otro. Su vida no le pertenecía. Había sido un guión escrito por otros, y ella ni siquiera había sido la protagonista. Vio a Nizar entregar los pasaportes, sonriendo a Sahar, y sintió una náusea profunda. Aryan había tenido razón. La había salvado. Su método había sido brutal, egoísta y destructivo, un acto de posesión primitiva, pero la había salvado de una herida mucho más profunda y purulenta. ¿Cómo podía odiar al hombre que la había destrozado para protegerla de una destrucción aún mayor? La paradoja era tan insoportable que deseó poder desvanecerse allí mismo. Fue entonces cuando el caos volvió a irrumpir en su vida. Un grito resonó por encima del bullicio del aeropuerto, un grito que llevaba su nombre, Layla. La voz era inconfundible, rota por la desesperación. Se giró y vio a Aryan corriendo a través de la terminal. No parecía un príncipe. Su ropa estaba arrugada, su pelo era un desastre, y en su rostro había una expresión de pánico puro, la de un hombre que está a punto de perderlo todo. Los guardias de seguridad del aeropuerto intentaron detenerlo, pero él los esquivó con una agilidad desesperada, sin apartar los ojos de ella. La gente se apartaba a su paso, formando un pasillo involuntario, sus rostros una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nizar y Sahar se quedaron helados, reconociendo al príncipe, sus rostros palideciendo al comprender que su huida había sido descubierta. Pero a Aryan no le importaban ellos. Solo tenía ojos para Layla, y en ellos no había arrogancia ni posesión, solo un miedo desnudo y primordial. Cuando llegó frente a ella no intentó tocarla, no intentó agarrarla como en la mezquita. Se detuvo a un par de metros de distancia, con la respiración entrecortada, el pecho subiendo y bajando con violencia. El silencio se hizo a su alrededor, un círculo de quietud en medio del torbellino del aeropuerto. Y entonces, ante la mirada atónita de cientos de extraños, de Nizar, de Sahar, y de la propia Layla, el príncipe heredero Aryan al-Hashim, hizo lo impensable.
cayó de rodillas. Se arrodilló sobre el suelo frío y pulido de la terminal, inclinando la cabeza en un gesto de absoluta y total rendición. No era una postura de poder, sino de súplica. El hombre que la había arrancado de su boda como un conquistador bárbaro estaba ahora a sus pies. Despojado de todo su orgullo, ofreciéndole su vulnerabilidad como única defensa. El gesto fue tan poderoso, tan inesperado, que silenció todos los pensamientos de Layla, dejando solo el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Te amo», dijo él, con la voz ahogada por la emoción, lo suficientemente alta como para que todos a su alrededor la oyeran, «y no te amo por los sueños. Los sueños fueron solo una brújula loca que me señaló en tu dirección. Me enamoré de ti aquí, en la realidad. Me enamoré de la mujer que protegió a mi sobrino sin dudarlo, de la mujer cuya risa con los niños era la única música real en ese palacio silencioso. Me enamoré de tu fuerza, de tu bondad, de la forma en que me miraste con rabia en ese helicóptero, reclamando tu derecho a elegir. Me enamoré de Layla, no de un fantasma en mi cabeza. Cada palabra era una confesión, una pieza de su alma expuesta en el suelo de la terminal. Sé que lo que hice estuvo mal. Fui un egoísta, un bruto, destruí tu día, te humillé, te arrebaté tu elección. Y por eso, te pido perdón. Pero no te pido perdón por amarte. Solo te pido una oportunidad, una sola, para demostrarte que el hombre que te ama no es el obseso de los sueños, sino el hombre que tienes arrodillado frente a ti, dispuesto a pasar el resto de su vida ganándose tu perdón y tu corazón. Layla lo miró, arrodillado, con los ojos llenos de lágrimas no contenidas, y vio la verdad en ellos, vio la transformación. El príncipe obsesivo, el hombre atormentado por fantasmas, había muerto en algún lugar entre la mezquita y el aeropuerto. En su lugar había un hombre, simplemente un hombre aterrado y vulnerable, que había arriesgado su reputación y su orgullo en un acto público de contrición. En ese momento, Layla se dio cuenta de que tenía una elección. Podía aferrarse a su rabia, a su dolor justificado y marcharse. Nadie podría culparla. O podía aceptar esa vulnerabilidad, creer en la posibilidad de la redención, y dar un paso hacia un futuro incierto pero real. Miró a Nizar, que la observaba con una mezcla de culpa y asombro, y luego volvió a mirar a Aryan. La elección no era entre dos hombres. Era entre un pasado de engaños y un futuro de honestidad, por brutal que fuera. Lentamente, dio un paso adelante, y luego otro, cerrando la distancia entre ellos. Se inclinó y, con una suavidad que sorprendió a ambos, le tomó la mano, ayudándolo a ponerse en pie. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Simplemente se alzó sobre las puntas de sus pies y lo besó. Lo besó allí mismo, en medio de la terminal abarrotada, bajo la mirada de cientos de desconocidos que, por un instante, se convirtieron en testigos de algo extraordinario. El beso no fue apasionado ni desesperado. Fue un beso de aceptación, de perdón, un sello en un nuevo contrato escrito no por el destino ni por los sueños, sino por una elección consciente. Un murmullo recorrió a la multitud, seguido de un aplauso espontáneo que creció hasta llenar el vasto espacio. Layla se apartó, con las lágrimas corriendo ahora por sus propias mejillas, y vio en los ojos de Aryan no el triunfo, sino una gratitud tan profunda que le rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. En ese beso, la obsesión se había disuelto, dejando en su lugar los cimientos de algo real, algo elegido. Esa noche, en un ala privada del palacio que Aryan había preparado para ella, no hubo la pasión febril que uno podría esperar de una historia tan tumultuosa. En su lugar, hubo una quietud casi sagrada. Se sentaron uno frente al otro, no como príncipe y súbdita, ni como secuestrador y víctima, sino como dos personas que intentaban encontrar el camino de vuelta el uno al otro después de una explosión. Él le contó todo sobre los sueños, sobre los 5 años de soledad, sobre el terror de pensar que se estaba volviendo loco y la abrumadora certeza de que ella era real. Ella le habló de su vida, de la resignación de su matrimonio concertado, de su miedo y su rabia. Hablaron durante horas, desmantelando la fantasía pieza por pieza y reemplazándola con las verdades imperfectas y hermosas de sus vidas reales. No hicieron el amor esa noche. En su lugar, construyeron un puente de confianza, palabra por palabra, confesión por confesión. La mujer de los sueños fue despedida con ternura, y en su lugar, Layla, la mujer real, fue acogida con un respeto y una devoción que iban mucho más allá de cualquier fantasía. Semanas después, se casaron.
No en una mezquita grandiosa llena de dignatarios, sino en una ceremonia sencilla en los jardines del palacio, rodeados solo por la familia más cercana y los gemelos, que actuaron como sus únicos testigos. Layla llevaba un vestido sencillo de color marfil, elegido por ella. Aryan la esperaba no como un príncipe reclamando su premio, sino como un hombre agradecido recibiendo un regalo que sabía que no merecía pero que atesoraría para siempre. Cuando intercambiaron los votos, no fueron promesas de un destino predestinado, sino de un amor elegido, un compromiso de construir cada día una realidad juntos, basada en la honestidad, el perdón y la libertad de elegir al otro una y otra vez. Layla comprendió entonces que el destino podía en efecto, escribir el primer capítulo de una historia de las maneras más extrañas e imposibles. Pero el resto del libro, cada página, cada palabra, les pertenecía a ellos para escribirlo juntos, no como personajes de un sueño, sino como los autores de su propia y muy real historia de amor. Si crees que la obsesión puede ser un punto de partida pero nunca un cimiento, que el destino puede guiarnos pero no definirnos, y que la redención es posible cuando elegimos el amor real por encima de la fantasía, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más historias sobre obsesión, destino, sueños proféticos y redención. Gracias por acompañarnos en este viaje. El aplauso que llenó la terminal del aeropuerto fue para Layla un sonido lejano y distorsionado, como si proviniera del otro lado de un grueso cristal. El mundo entero se había reducido a un único punto de enfoque, el rostro de Aryan a centímetros del suyo, con los ojos cerrados y las lágrimas trazando surcos en su piel. El beso no había sido una explosión de pasión, sino un acto de anclaje, un pacto silencioso que los devolvía a la tierra después de haber flotado en un universo de caos y revelaciones. En ese instante, rodeada de cientos de extraños, Layla se sintió más vista y comprendida que en toda su vida. No era la mujer de un sueño ni la novia robada de un escándalo. Era una mujer que acababa de tomar la decisión más importante de su existencia, eligiendo el perdón sobre el resentimiento y la vulnerable realidad de un hombre arrodillado sobre la certeza vacía de una vida planeada por otros. La obsesión que la había aterrorizado se había desvanecido en ese gesto de rendición total, dejando tras de sí el terreno fértil y aterrador donde algo nuevo, algo real podía empezar a crecer. De vuelta en el palacio el silencio ya no era opresivo, sino expectante. Aryan no la condujo a los aposentos de un príncipe, sino a una sencilla suite de invitados, un espacio neutral donde las dinámicas de poder quedaban suspendidas en la puerta. No hubo presiones, ni expectativas, ni el más mínimo atisbo de la posesividad que la había aterrado. En su lugar, hubo una quietud cargada de un respeto casi reverencial. Se sentaron en sofás opuestos, separados por una mesa baja de madera, y durante horas, hablaron. Aryan le desnudó su alma con una honestidad brutal, describiendo no solo las imágenes de los sueños, sino la soledad asfixiante que los acompañaba, el miedo constante a estar perdiendo la razón, la frustración de buscar un rostro que nadie más podía ver. Le confesó que la interrupción de la boda fue un acto de pánico puro, el miedo a perder la única cosa real que había encontrado en 5 años, un acto egoísta nacido del terror, no de la arrogancia. Layla escuchó, absorbiendo cada palabra, viendo cómo el mito del príncipe obsesivo se desmoronaba para revelar a un hombre profundamente solo que había confundido la brújula de sus sueños con el mapa de la vida. El proceso de curación de Layla no fue instantáneo. La humillación pública de la boda interrumpida había dejado una cicatriz profunda, una herida que supuraba cada vez que imaginaba los susurros de su comunidad, la vergüenza en los ojos de sus padres. Durante días, luchó con oleadas de resentimiento y dolor, reviviendo el estruendo de las puertas de la mezquita, la sensación de ser arrancada de su propia vida. Aryan le dio espacio, entendiendo que el perdón era un viaje, no un destino. No intentó justificar sus acciones, sino que las reconoció como el error monumental que fueron. Sin embargo, fue la verdad sobre Nizar lo que finalmente comenzó a cerrar la herida. La imagen de él en el aeropuerto, riendo con Sahar, libre y aliviado, era un antídoto amargo pero efectivo contra el veneno de la vergüenza. Aryan no la había deshonrado, la había salvado de un deshonor mucho más cruel y calculado. La brutalidad de su método, aunque traumática, palidecía en comparación con la fría premeditación de la traición de Nizar. Y en esa dolorosa comprensión, Layla encontró una extraña forma de redención, dándose cuenta de que a veces, la salvación llega de la forma más violenta e inesperada.
Aryan comprendió que el amor verdadero exigía más que una confesión de rodillas en un aeropuerto. Exigía reparación. Sin decírselo a Layla, organizó una reunión privada con el padre de ella. No fue como un príncipe exigiendo, sino como un hombre pidiendo humildemente una audiencia. Frente al hombre cuya confianza había traicionado públicamente, Aryan no ocultó nada. Le contó la verdad sobre los sueños, la investigación sobre Nizar, la traición planeada y su propio acto desesperado. Presentó las pruebas irrefutables del engaño de Nizar, no para justificarse, sino para explicar la urgencia que lo había movido. Al final, no pidió la mano de Layla. Simplemente pidió perdón por el dolor y la vergüenza que había causado a su familia. El padre de Layla, un hombre de honor y tradición, vio en los ojos del príncipe no la arrogancia del poder, sino la sinceridad de un hombre enamorado y arrepentido. Y por primera vez desde el escándalo, vio una vía para restaurar el honor de su hija, no a través de un matrimonio forzado, sino a través de una unión nacida de una verdad, por complicada que fuera. Los gemelos, Amir y Yasmín, se convirtieron en el puente involuntario que solidificó su nueva realidad. Cuando Layla, tras días de reclusión voluntaria, finalmente salió a los jardines, los niños corrieron hacia ella con una alegría pura que no entendía de escándalos, ni de sueños proféticos. La abrazaron, le mostraron sus dibujos y le contaron sus secretos, tratándola no como el centro de un drama real, sino simplemente como su Layla. Aryan los observaba desde la distancia, y en esas interacciones sencillas y genuinas, encontró la confirmación final de lo que ya sabía en su corazón. Se había enamorado de la mujer que se arrodillaba en la hierba para escuchar a un niño, de la paciencia en su voz, de la luz en sus ojos cuando reía con ellos. La mujer etérea y silenciosa de sus sueños, era un pálido boceto en comparación con la vibrante y compleja realidad de la mujer que tenía delante. La obsesión se disolvió por completo en esos momentos cotidianos, reemplazada por una devoción profunda y arraigada por la persona real, con todas sus fortalezas, sus heridas y su inquebrantable bondad. Las semanas que siguieron fueron un cortejo a la inversa. Ya se habían enfrentado a lo peor, ahora tenían que aprender a construir lo mejor. Daban largos paseos por el oasis del palacio al atardecer, sus conversaciones pasando de las grandes confesiones a los pequeños detalles que tejen una vida en común, sus comidas favoritas, sus miedos infantiles, sus sueños para el futuro, sueños que no tenían nada que ver con profecías nocturnas. Aryan le mostró sus lugares secretos, los rincones del palacio donde se refugiaba de sus deberes, y ella le habló de su familia, de su amor por la poesía, de su anhelo de una vida con un propósito más allá de ser la esposa de alguien. Estaban desmantelando activamente la fantasía que los había unido a la fuerza, y en su lugar, estaban eligiendo conscientemente construir una relación ladrillo a ladrillo, con la confianza como cimiento y el respeto mutuo como argamasa. Cada día era una elección deliberada de estar juntos, de aprender del otro, de sanar juntos. Ya no estaban unidos por el destino, sino por la decisión diaria y constante de elegirse. Una tarde, Aryan llevó a Layla a su estudio privado, un lugar al que nadie más tenía acceso. En una esquina, sobre un caballete, había una pila de lienzos cubiertos. Con una expresión solemne, los descubrió uno por uno. Eran los retratos que había encargado a lo largo de los años, los intentos fallidos de capturar el rostro de sus sueños. Todos se parecían a ella, pero a ninguno le latía el corazón. Eran cáscaras vacías, ecos de una obsesión. Ante la mirada de Layla, Aryan cogió cada uno de los lienzos, los llevó a la chimenea de mármol y sin dudarlo, les prendió fuego. Observaron en silencio cómo las llamas consumían las imágenes, cómo el rostro soñado se convertía en cenizas. «Ella nunca fuiste tú», dijo Aryan, su voz tranquila pero firme, mientras se volvía hacia Layla. «Ella era una pregunta que me persiguió durante 5 años. Tú eres la respuesta». En el crepitar del fuego, Layla sintió la liberación final. La fantasma que había vivido en la mente de Aryan durante tanto tiempo se había ido para siempre, dejando espacio únicamente para ella, la mujer real que había elegido quedarse a su lado. Su boda, un mes después, no tuvo nada que ver con la ceremonia interrumpida. Se celebró al amanecer, en un rincón apartado de los jardines del palacio, bajo la sombra de antiguos olivos. Solo estaban presentes sus familias más cercanas y los gemelos, que correteaban entre los invitados esparciendo pétalos de jazmín. Layla llevaba un vestido sencillo de lino blanco, uno que ella misma había elegido. No había velos que ocultaran su rostro ni joyas pesadas que simbolizaran un contrato. Caminó hacia Aryan no como una novia entregada,
sino como una mujer que se acercaba a su igual. Cuando se tomaron de las manos, sus votos no hablaron de destinos escritos en las estrellas, ni de un amor predestinado. Hablaron de elección. Arian prometió pasar el resto de su vida honrando la elección de ella de perdonarlo, de amarlo no por ser un príncipe, sino por ser el hombre que aprendió a ser vulnerable por ella. Layla prometió amar al hombre real que tenía delante, no al personaje de un sueño, y construir un futuro juntos basado en la verdad, por dolorosa que fuera al principio. En el beso que selló su unión, bajo el sol naciente del desierto, Layla comprendió la lección más profunda de su increíble viaje. Los sueños proféticos no habían sido una sentencia, sino una introducción. El destino, en su misteriosa y a veces brutal manera, simplemente los había puesto en la misma habitación, en el mismo momento de la historia. Pero el amor verdadero y duradero, no había nacido en la oscuridad de la mente de Arian, sino a la luz del día, en las decisiones conscientes que ambos tomaron. Nació en la valiente defensa de Layla de un niño asustado, en la furia justa con la que reclamó su vida en un helicóptero, en la humildad de Arian al arrodillarse en un suelo público, y en la gracia de ella al ayudarlo a levantarse. Se dio cuenta de que nadie tiene por qué ser prisionero de un sueño, ni siquiera del sueño de otro. La vida real, con todas sus imperfecciones, sus confrontaciones y sus elecciones difíciles, siempre sería infinitamente más valiosa que la más perfecta de las fantasías. Layla no se convirtió simplemente en una princesa. Se convirtió en una socia, en una consejera, en la conciencia de un hombre que había aprendido a gobernar su propio corazón antes de gobernar un reino. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa, dentro de los muros del palacio, no sobre un príncipe y la mujer de sus sueños, sino sobre cómo la obsesión más imposible fue desmantelada, no por la fuerza o el poder, sino por la verdad susurrada en un aeropuerto, abarrotado, y la elección mutua de la vulnerabilidad. Se convirtió en la prueba viviente de que el destino puede guiarnos, pero nunca debe definirnos, y de que el amor más auténtico florece cuando dos personas tienen el valor de abandonar la fantasía y abrazar la complicada y hermosa realidad del otro. Layla, la mujer que una vez estuvo a punto de resignarse a una vida sin amor, había encontrado no solo un gran amor sino algo mucho más importante. La certeza inquebrantable de que su destino al final, siempre había estado en sus propias manos. Si crees que la obsesión puede ser un punto de partida pero nunca un cimiento, que el destino puede guiarnos pero no definirnos, y que la redención es posible cuando elegimos el amor real por encima de la fantasía, por favor comparte esta historia. No olvides suscribirte para más relatos sobre cómo las vidas pueden ser transformadas por la confrontación con la verdad y la valiente elección del amor. Gracias por acompañarnos en este viaje.